La noticia de hoy es que un grupo de radicales cambiaría su voto de lo que votaron en primera instancia en diputados. Fue el bloque radical uno de los impulsores de esta recomposición, magra pero recomposición al fin, y ahora podría apoyar el veto de Milei, o sea, bloquear la insistencia del Congreso. En un ratito con Martín Lustó vamos a hablar de esto y también, por supuesto, del financiamiento a las universidades, un tema en el cual también los radicales aparecen tironeados entre su base, entre su peso en las universidades y esa cercanía que tiene con el gobierno una parte de la bancada, en un desmembramiento que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Hasta las 0:30, además, vamos a profundizar luego con una entrevista con Nick Sricek, el autor de Capitalismo de Plataformas, uno de los temas que a mí me apasiona. Vamos a hablar también de Mercado Libre y de Marcos Galperín en este editorial, pero luego en la entrevista con Sricek van a ver, luego de las 12, qué está discutiendo el mundo respecto de esto, que tan livianamente toma el gobierno nacional y sobre todo sus tecnófilos que le abren la puerta a los magnates de la inteligencia artificial y dicen, así nos vamos a salvar. Pero antes que eso, y antes del informe que nos trae también Lucía Isikoff sobre el regreso de la violencia política, la inquietante carta bomba que recibió Nicolás Pino, hoy liberaron al único sospechoso detenido el viernes por este tema. Antes que todo eso, la gran pregunta, una pregunta que se hacen muchos financistas, muchos economistas, pero también gente de a pie, que ve que luego de aquel pico que tocó el dólar en julio, ahora está en su nivel más bajo en 3 y hasta diría 4 meses. ¿Llegó esa calma para quedarse? ¿Está el gobierno en condiciones de cantar victoria y decir que todos sus críticos son mandriles? Como dijo Milei, con esa fineza que lo caracteriza, el viernes en un congreso de financistas. ¿Hasta cuándo puede durar lo que mantiene quieto al dólar? Bueno, vamos a analizarlo de a poquito para que vean, por supuesto, todo lo que se está discutiendo en esos cenáculos tan exclusivos, pero también que cada uno pueda sacar sus conclusiones respecto de esta variable clave en la discusión, por supuesto, de todas las demás en la economía. ¿Qué está pasando primero con los depósitos en dólares? Fíjense, porque eso que pasó en el blanqueo de 2016-2017, el blanqueo con el que Macri arranca su gobierno, es lo que querría emular Milei. Claro, aquel blanqueo sirvió a las grandes fortunas de la Argentina para exteriorizar más de 110.000 millones de dólares. Ahora dicen, sería un éxito que blanqueen 20.000 o 30.000 millones. Ahora, lo mismo que pasó en esa ocasión, con ese empinamiento de los depósitos en dólares, es lo que ahora más modestamente está pasando en el final de la serie. Fíjate, si pones el gráfico de vuelta, lo que se ve al final, ahí en la línea amarilla, es el principio del repunte de los depósitos en dólares de la era Milei. ¿Qué pasó? Bueno, la gente en la media que veía que no pasaba nada con los depósitos, no se cumplían las amenazas que siempre aparecen en momentos de turbulencia cambiaria respecto de un corralito, de una incautación de distinto tipo, bueno, dejaban los dólares en el banco. Y en estas últimas semanas lo que está pasando con el dólar planchado también, gracias a la intervención en el mercado paralelo financiero, es que mucha gente con lo que le sobra, la gente a la que le sobra, que es poca pero que pesa, se compra dólares y los deja en una cuenta en los bancos. Ocurre que esos dólares depositados en los bancos computan como parte de las reservas del Banco Central. Yo les mostré hace 2 semanas un gráfico que muestra que del aumento de las reservas del Banco Central, un 75% eran esos encajes. Ese dinero depositado en dólares en los bancos, que los bancos se ven obligados a guardar porque así lo obliga a hacer el Banco Central para que no pase justamente lo que pasó en 2001, que había un descalce entre lo prestado y lo depositado y que finalmente terminaron incautándoles los depósitos a los que los tenían ahí. Bueno, este proceso está ocurriendo con más vigor en estas últimas semanas por 2 fenómenos.
Primero, el blanqueo de capitales. Se abrió, y dura hasta fin de año, la posibilidad del blanqueo para los pequeños ahorristas. Quien tiene hasta 100.000 dólares, perdón. Quien tiene hasta 100.000 dólares lo puede hacer sin ninguna penalidad, sin pagar ninguna multa. La combinación de ese efecto, el del blanqueo, la generosa amnistía tributaria que hay también y el anticipo de bienes personales, está haciendo que ocurra lo que anticipó Caputo en palabras algo desafortunadas, con una honestidad brutal que le valió importantes críticas, en este tuit. El tuit en el que decía, van a terminar vendiendo dólares para pagar impuestos. Fíjate, un usuario le preguntaba esto, si los dólares que compran no liquidan al equivalente emitido, bla, 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 si los pueden absorber de otra manera. ¿Qué responde Caputo? La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y que el peso va a ser la moneda fuerte. No sé si es la moneda fuerte el peso, pero que hay ricos vendiendo dólares para pagar ese anticipo de bienes personales y así acceder a la rebaja generosa que tuvieron en la alícuota, eso sí que es algo que está ocurriendo. Esos están vendiendo dólares para pagar el anticipo de bienes personales. ¿Por qué? Bueno, porque si pagan anticipado 5 años de ese tributo, acceden a una rebaja en la alícuota y a una garantía de estabilidad fiscal hasta 2038. O sea, venden dólares pero no pierden. Venden dólares justamente para garantizarse no perder. Y eso es algo que junto con la intervención en los mercados paralelos mantiene artificialmente, diría yo, a raya el dólar en estas últimas semanas. No lo digo solo yo, lo dice también quien Milei considera el mejor ministro de Economía de toda la historia. Escuchá cómo lo decía Domingo Felipe Cavallo el viernes. Con el esquema que está siguiendo, el gobierno le va a resultar muy difícil eliminar el denominado cepo cambiario, porque siempre va a tener temor de que al eliminar el cepo cambiario se produzca un salto devaluatorio y que ese salto devaluatorio genere algunos meses, por lo menos, de aumento de la tasa de inflación. Ahora, yo creo que eso que trata de evitar, a lo mejor lo puede evitar de aquí hasta el momento de las elecciones del año que viene, sobre todo si consigue financiamiento para atender los vencimientos de la deuda, no en pesos, sino en dólares. No alcanza, dice Cavallo, ni siquiera consiguiendo plata prestada en dólares para salir del cepo antes de las elecciones. Pero él dice, pueden aguantarlo ahí hasta las elecciones y que se mantenga esta pax cambiaria hasta entrado 2025. ¿Qué pasaría después? Escuchalo 30 segundos más a Cavallo. Este problema de cómo salir del cepo se le va a presentar a posteriori. Yo creo que eso se va a resolver con el diseño de un plan de estabilización que posiblemente requiera desde el punto de partida un salto cambiario a través de la unificación y liberalización del mercado cambiario, pero que luego defina el futuro sistema monetario y cambiario de manera diferente a cómo está funcionando ahora. Es decir, que funcione como una verdadera competencia de monedas. Augura una devaluación fuerte, Cavallo, y un salto de varios meses en la inflación. No es el único. Por supuesto, en un ratito se lo vamos a preguntar también a Lustó, aprovechando su condición de economista, pero fíjate lo que dijo Martín Redrado el sábado por radio, como expresidente del Banco Central y también como el hombre que acompañó a Horacio Rodríguez Larreta como referente económico en las últimas elecciones. Las reservas netas del Banco Central, es decir, cuánto tiene y cuánto debe el Banco Central, hace que las deudas superen en 5.500 millones las tenencias que tiene. ¿5.500 millones negativo? Negativos las reservas netas. Eso sin duda lo que marca es tensión hacia adelante y también porque aún en un contexto de este
veranito que tenemos con respecto al dólar, no baja el riesgo país. No baja el riesgo país porque cuando se hacen las cuentas en términos de cuántos dólares debe la Argentina hacia adelante, por más que se haya dicho que está garantizado el pago, no se han dado especificaciones cuándo se depositó el dinero, si se depositó ya el dinero en el Banco de Nueva York. Yo no veo en las cuentas argentinas en el Banco de Nueva York que esté depositado los fondos que Argentina necesita para hacer frente a los pagos de deuda. Toca un nervio sensible, Redrado, porque dice están en terreno negativo las reservas. Eso lo que traduce Carlos Melconian, por ejemplo, cuando lo entrevistan, es que están usando los dólares de los ahorristas que tienen depositados dólares en los bancos, por ejemplo, para intervenir y mantener a raya los dólares financieros. ¿Cómo es esto? Bueno, ya llevan gastado entre 600 y 700 millones de dólares en compra y venta de bonos para mantener el contado con liqui y el dólar bolsa a raya. Eso, si las reservas fueran en netas positivas, sería un cantar. Con las reservas en este nivel y con la proyección de que van a llegar abajo de los menos 10.000 millones de dólares hacia fin de año, es otro. Claro, lo que ocurre con el tipo de cambio es lo que explica por qué no se acumulan más reservas en los últimos 2 meses. Fíjate lo que pasó con el tipo de cambio real después de todas las últimas devaluaciones. Con una aclaración, ahí el 2023 es la línea verde clara. Se nota cómo la ventaja cambiaria obtenida al principio se diluyó más rápidamente que en otros casos. Fíjate la devaluación de Macri, 2018, la línea azul. La línea azul tiene la primera devaluación, las de los primeros meses. Lo que se grafica abajo son los meses posteriores al evento del salto del dólar. A los 5 meses del primer salto se produce otro salto. Eso es lo que dice que podría pasar Domingo Cavallo. Hasta ahora no pasó y ya van casi 9 meses de esa mega devaluación de diciembre de Caputo. Pero lo que dice Cavallo es que puede pasar más adelante. Claro, de esas que mostré recién, la única devaluación sin cepo, hay que decirlo en favor de Macri, de sus ministros de Economía entonces y todo, fue aquella, la de 2018. La única sin cepo. Todas las demás tenían control de cambios, con lo cual ahora eso que le dicen a Milei de que se está acostumbrando a vivir con cepo no es tan equivocado. Ahora, el problema no es control de cambios sí, control de cambios no. El problema es que el atraso cambiario, el ancla del dólar para los precios, lo que está generando es una recesión pavorosa. Y eso es lo que empieza a disparar el desempleo. La semana pasada te mostré un par de placas de un sondeo de opinión que muestra cómo mutó el cuco, del cuco de la inflación al cuco del desempleo, en muy pocos meses. El gobierno podrá decir, bueno, es porque resolvimos la inflación. Más o menos. La inflación sigue siendo una preocupación, pero ahora se agregó, y con más preocupados todavía, la del desempleo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que las señales de julio positivas se enfriaron todas en agosto. Empezaron a salir los indicadores de venta de autos, producción de acero, venta de materiales para la construcción, índice de confianza del consumidor. Todo eso que había repuntado en julio vuelve a caer en agosto. Y encima, sobre la última semana, repunta levemente la inflación, cosa de la cual se anoticiaron y potenciaron monopolios como Arcor, por ejemplo, que la semana pasada ya mandó aumento de precio del 9% en mermeladas, 15% en galletitas, en fin, los que siempre remarcan primero. Ahora, fíjate lo que pasó con la actividad después de cada devaluación. La recesión que disparó la devaluación de Caputo, que es la de la línea amarilla en este caso, es la más profunda. ¿Por qué hay muchos economistas que dicen esto se pudo haber evitado, pudo haber sido menos grave? Porque justamente el ancla cambiaria que usaron para frenar la inflación empujó la actividad hacia esos abismos. Esto no solamente lo muestra esa comparación con otras devaluaciones, sino las ventas de CAME, que se conocieron ayer. Ayer la Confederación Argentina de Mediana Empresa dio a conocer el ritmo de las ventas minoristas en agosto. Y si bien el desplome fue inferior al de julio, todavía está 10% abajo en términos interanuales.
Y eso que querrían ver como una W de crecimiento, en realidad es una W en el subsuelo, en el sótano. Son todas caídas interanuales que llegaron a cerca del 30%. ¿Qué es lo que mantiene ahí, en ese subsuelo, a las ventas minoristas? El deterioro de los salarios. Hoy el secretario de Trabajo distribuyó un informe que decía que los salarios formales ya recuperaron todo lo perdido por la devaluación. Es la raya amarilla, la de más arriba, la de los salarios privados formales. Ese es el dato de junio y falta el de julio, que es el que salió hoy, que lo deja apenitas 1% debajo del nivel de noviembre. Ahora, ese es el universo de los 6 millones de trabajadores privados formales. El resto, fíjate de vuelta en el gráfico, están todos por abajo. Lo que se ve en el caso de los trabajadores del sector público, por ejemplo, es una lágrima. Lo que se ve en el caso del salario mínimo vital y móvil, que cae, fíjate, más que todos los demás, es un 30% de deterioro. Ese 30% es el deterioro que también tuvieron los beneficiarios de programas sociales. Poné de vuelta el gráfico, Dire, por favor, así ven la caída de cada uno de los distintos sectores. El amarillo, repito, es el de los que tuvieron paritarias. El naranja es el promedio, 11% abajo. El que sigue es el del sector público, ahí lo tenés, 18,8% abajo. El salario mínimo vital y móvil, que se hunde brutalmente, casi el 30%, y el sector privado no registrado, que también cae cerca del 19%. Claro, el salario mínimo vital y móvil suele empujar para arriba los ingresos de los informales, porque el informal va y le dice al jefe, che, subieron el salario mínimo vital y móvil, acomodame. Bueno, no está pasando. Y la relación de fuerzas cambió, se hizo muy, muy adversa al sector de los empleados. Hoy Julio Cordero, el secretario de Trabajo, habló por la mañana, anticipó que van a reglamentar la reforma laboral. Esta semana hubo un tire y afloje en privado muy, muy severo, porque Santiago Caputo quería discutirlo con la CGT para así darle aire a la tregua que le viene dando un poco el sindicalismo al gobierno de la Libertad Avanza. Y por otro lado, Sturzenegger quería pasar con el tractor por encima, ¿no? A los Sturzenegger, como ha hecho en sus dos anteriores experiencias. La CGT, de todos modos, pasado mañana va a movilizar con los jubilados para presionar en el Congreso para que insista contra el veto de Milei, pero la reglamentación, dijo Cordero, va a introducir la posibilidad de que no haya más indemnizaciones. Claro, lo van a tener que pactar cada sindicato con cada cámara patronal. Pero la idea del gobierno es ir por ahí. Escuchalo al ministro de Trabajo en funciones. Porque en realidad la caída estaba dada mucho más por la inacción de contrataciones que por otra cosa. O sea, la tendencia de caída en cuanto a lo que podían ser el desempleo pasaba más porque no había nuevas contrataciones y eso nos preocupaba mucho. Entonces, al haber trabajado sobre la ley bases, al haber dado mayor seguridad jurídica para la contratación, nosotros entendemos que las empresas están viendo que se animan a una contratación y eso es fundamental. Claro, no es cuestión de animarse o de no animarse. Alguien contrata a un empleado cuando tiene un negocio por hacer, ¿no? Y el problema de que la economía esté en esos abismos que te mostraba recién es que no hay demasiados negocios. Fíjate que en el primer trimestre de 2024 la tasa de desocupación ya subió del 5,7 al 7,7%. Los primeros que rajaron fueron los empleados estatales, sobre todo el sector público nacional, pero solamente ese incremento de la desocupación representa unas 415.000 personas sin laburo adicionales a las que había cuando arrancó el gobierno de Milei. Y la tasa de desocupación en mujeres jóvenes, menos de 30 años, es del 17,3%. Si hay un sector que no está recibiendo respuestas por parte de esta política económica, es el de los trabajadores jóvenes, puntualmente de las trabajadoras jóvenes. Pero en realidad la tasa de desocupación de los jóvenes varones también duplica con creces el promedio general.
Las regiones más golpeadas son las zonas industriales, donde más empleo se está destruyendo. El Gran Buenos Aires, por ejemplo, tiene una tasa de desocupación del 10%, más de 2 puntos por encima del promedio nacional. Y esto, bueno, es un problema para un gobierno que arrancó prometiendo que le iba a resolver la vida a esos sectores desatendidos por el gobierno anterior. Por eso me parece digno de destacarse este fragmento del texto que publicó el viernes Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de la Nación en 2 oportunidades, ex vicepresidenta, que luego se trenzó en una discusión francamente inexplicable por el tono con Javier Milei. Más allá de toda esa hojarasca que vamos a dejar de lado, Cristina lo que dijo es que el peronismo se desordenó. Bueno, para mí es una autocrítica, en tercera persona, es cierto, pero no deja de ser una autocrítica que hasta ahora no se había escuchado ni leído. El peronismo se desordenó cuando perdió de vista que los trabajadores registrados son una minoría dentro del universo laboral y que dentro de esa minoría es también una minoría la de quienes son parte de un sindicato. Volvamos al texto, por favor. Diré, ya no son, dijo Cristina, la expresión mayoritaria de los trabajadores, los sindicatos. Esto le valió una andanada de críticas durante todo el fin de semana de algunos de los popes sindicales. Se empezó a ver, escribió la ex vicepresidenta, al empleo estatal como un privilegio frente al resto y por lo tanto como un gasto innecesario que debe ser suprimido. Y fíjate, esto último más interesante todavía. No impulsó el peronismo la reversión del déficit fiscal a través de la reducción del gasto tributario existente por exhibiciones, exenciones o promociones a sectores concentrados de la economía. Fíjate porque solamente este fragmento concentra un gran problema que tuvo el peronismo. No solamente haber perdido de vista cuál es su sujeto social, sino también haber perdido de vista qué capital combatía. Porque las grandes plataformas que administran el empleo en la última década, pero especialmente después de la pandemia, pienso en Rappi, pienso en Pedidos Ya, pienso en Mercado Libre, de la que vamos a hablar ahora unos minutos, fueron beneficiadas por esas mismas exenciones que el peronismo no quiso revisar y por las cuales, en parte, sacrificó el equilibrio fiscal. Pero a la vez estas plataformas son las que aprovechaban la desalarización del mercado laboral y extraían más valor a los mismos trabajadores que ya ni siquiera pueden ser explotados a cambio de un salario por un empleo formal. Están desalarizados ellos mismos. Fíjate qué interesante esto a la luz de la discusión que se generó la semana pasada sobre Mercado Libre. Porque es todo parte de lo mismo y este tema es un tema central, repito, del que vamos a hablar en un ratito cuando pongamos al aire la entrevista con Nick Sricek. Javier Milei, al asistir al anuncio de inversión, magro anuncio de inversión de Mercado Libre, por 75 millones de dólares, nada al lado de los 2.500 millones que va a invertir este año en México o los 4.000 millones que va a invertir este año en Brasil, dijo esto, se deshizo en elogios por el dueño y fundador de la plataforma. Un empresario exitoso es un benefactor social, porque si está ganando dinero quiere decir que le arregló algún problema a la gente y ese tipo merece ser ponderado. Y cuanto más gana es porque le arregló la vida a muchísimas personas. De hecho, en la reunión previa, cuando uno ve los números que muestra la compañía, verdaderamente quiero agradecer porque Marcos y todo tu equipo son grandes benefactores sociales porque le están arreglando la vida no solo a un montón de argentinos, sino a un montón de personas en todo el continente, así es que gracias. Es muy interesante la cantidad de interrogantes que dispara esto que dice Milei, porque volviendo a Adam Smith, él, el padre de la economía política, ¿no? Siglo XVIII, define a Galperín como un benefactor social. Decía Adam Smith, no le debemos a la benevolencia del carnicero
o del verdulero la eficiencia de lo que se produce en el capitalismo, sino a su afán de lucro, a sus ganas de ganar guita. Pero en el siglo XXI, ¿puede ser un benefactor social alguien que multiplica su fortuna varias veces en pocos años mientras todos los demás nos empobrecemos? ¿Con el mismo vértigo con el cual él se enriquece? En 2018, Marcos Galperín tenía 1.600 millones de dólares. Hoy tiene 8.100 millones de dólares, según Forbes, la revista que se ocupa de armar ese ranking. ¿Qué hubo en el medio? La pandemia. Costó cientos de miles de vidas en el continente, que costó un montón de plata a los que sufrieron sus efectos y que en general nos empobreció a todos los países. Bueno, a un selecto grupo de zares de la tecnología los enriqueció muchísimo. Pero de vuelta, ¿puede ser un benefactor social alguien que se enriquece? Alguien me dirá sí, en la medida en la que todos los demás se habrían empobrecido más si él no hubiera estado. Hay 100.000 personas en la Argentina que venden sus productos por Mercado Libre. ¿A ellos los beneficia Galperín? Porque se habla mucho de las subvenciones estatales que recibe Mercado Libre y esto le valió grandes críticas. El año pasado, según declaró ante la propia Comisión de Valores estadounidense, recibió 100 millones de dólares en subvenciones del Estado argentino gracias al régimen de economía del conocimiento, que en su momento el jefe de la AFIP de Macri, Alberto Abad, osó decir que no debía aplicarse a Mercado Libre, porque ellos no desarrollaban software para terceros, sino para sí mismos. Voló Alberto Abad poco después de eso, no sé si por la amistad de Galperín con Macri, pero en todo caso en medio de muchos entredichos al respecto. Ahora, esos 100 millones de dólares que tuvo de subvenciones el año pasado Mercado Libre superan el presupuesto asignado el año pasado a gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales, donde encima se formaron 6 de cada 10 empleados de Mercado Libre. Pero esas exenciones no son lo más grosero. Un detalle que pasó bastante inadvertido es que el nuevo centro de distribución que proyecta Galperín es otra cortesía del Estado. Van a hacer un galpón para distribuir los paquetes de más de 50.000 metros cuadrados en el Mercado Central, en tierras públicas, que son del Mercado Central. La concesión no es a Galperín, sino a su socio, Eduardo Bastita, dueño de Plaza Logística, uno de los empresarios que más tempranamente apostó por Milei. Fíjate lo que es el galpón de distribución que tiene, repito, en tierras concesionadas por el Mercado Central. En 2020 pagaba apenas 2,70 pesos por metro cuadrado por mes. Bastita, asociado con Galperín, como canon al Mercado Central. Ahora, estuve preguntando, no dijeron cuánto van a pagar por la concesión del predio al lado, donde se va a levantar esta nueva nave parecida a esta. Pero, bueno, son tierras públicas. Claro, hay un contrato, hay una concesión, el gobierno anterior le renovó esa concesión a Mercado Libre, pero el interrogante sobre lo que cuesta está ahí, junto con la pregunta sobre los subsidios y las exenciones impositivas. Pero hay algo más, que es de lo que habla Yanis Varoufakis en este libro. Un libro que me voló la cabeza. Les soy franco, un libro que habla sobre hasta qué punto el capitalismo murió y lo que lo reemplazó fue peor todavía. Así se titula, Tecnofeudalismo. Y lo que propone como hipótesis es que estos magnates de las plataformas, los magnates de los algoritmos, también los de la inteligencia artificial, han desarrollado una capacidad que nunca antes habían desarrollado otros capitalistas. La de someter a todos los demás a un vínculo de vasallaje en el cual ellos les extraen la renta que quieren. No me quiero poner muy técnico, pero que empresarios argentinos se aprovechen del Estado, esto de las exenciones impositivas, esto de las concesiones de espacios, bueno, en la ciudad vaya si se ha visto, ¿no? Concesiones de espacios por cánones ridículos. Eso no es nada nuevo.
como lo denunció el propio Milei en la Unión Industrial la semana pasada, es muy poco novedoso. Sí lo es que uno de esos empresarios pueda aprovecharse de todos los demás. ¿Qué dice Varoufakis? El poder real ya no lo ostentan los propietarios del capital tradicional, la maquinaria, los edificios, las redes ferroviarias, los robots industriales. Esos siguen extrayendo ganancias de los trabajadores, de la mano de obra asalariada, pero ya no mandan como antes. Se convirtieron en vasallos de una nueva clase de señor feudal, los dueños del capital en la nube. ¿De qué manera capturan renta de los demás estos señores tecnofeudales? Imponiendo sus condiciones a todos los demás empresarios. Mercado Libre, por ejemplo, subió exponencialmente el precio del envío. Lo sabrá todo aquel que compre a través de esta plataforma. Y eso no mejoró la paga a los que hacen esos envíos. A eso se suman prácticas ilegales abiertamente, como las ventas atadas, por ejemplo. El que compra por Mercado Libre tiene que cobrar por Mercado Pago, fletar la mercadería por Mercado Envío. Quien se sumerge en ese mercado libre, que tiene poco de mercado y poco de libre, se ve entregado también a que le ofrezcan productos financieros, servicios financieros, préstamos, seguros. Hay un montón de desarrollos que hizo Mercado Libre, hasta un streaming, un servicio de streaming, una plataforma de contenidos audiovisuales para que la gente se quede más ahí. Bueno, esto es algo que los pone a los nubelistas, dice Varoufakis, a los feudales de la nube, un escalón arriba de todos los demás. Y lo sabe cualquiera que venda por Mercado Libre. Mirá esta planilla que me pasaron, por ejemplo, de la comisión que rige desde junio de este año para la venta de estos productos. 14,5% de comisión, 16,5% de comisión. Según el producto, le cobran al vendedor todo eso que vos ves ahí. Cuando el producto vale menos de 10 lucas, le agregan una comisión fija, que en los productos menos valiosos distorsiona completamente el precio. ¿Por qué? Y bueno, si algo vale, no sé, 5 lucas, le agregan 900 de comisión, además del 15%. Y a eso le suman el envío. Claro, los que venden eligen quedarse ellos con el costo y trasladarlo al consumidor. O sea, no lo explicitan. Y después, al vender en mostrador, los que hacen las dos cosas, bueno, lo venden más barato, le hacen un descuento sobre el precio de lista. Claro, esto no lo hace ni el rentista más carero. Bueno, sí, los de los shoppings. Otros que están enamorados de Milei desde antes de que asumiera, que incluso uno de ellos lo hospedó en su hotel, ¿no? Uno de los dueños de los shoppings de la Argentina. Claro, es, de vuelta, muy desafiante pensar qué pasaría con esta misma tecnología en manos públicas. No necesariamente del Estado. Podrían ser las manos de la comunidad, de una ONG. Podría ser autogestivo incluso, evitándose esa centralización del poder en manos de unos pocos dueños del capital en la nube. Para eso, fíjate lo que rescatamos. Un cachito de lo que cuenta Osvaldo Jiménez, que fue el encargado inicialmente de Mercado Pago, a quien le encargó Galperín que inaugure la FinTech cuando ya era una exitosa plataforma de ventas. Osvaldo Jiménez cuenta cómo fue esa chispa, ese Big Bang que convirtió una plataforma hasta ese momento poco conocida en lo que es hoy. Escúchalo. Lo que queríamos hacer básicamente al principio era replicar lo que PayPal estaba haciendo con eBay, que era paso 1, facilitar los pagos dentro de la plataforma, que es lo mismo que hacía eBay, había comprado a PayPal y lo hacía principalmente para eso. Ese fue paso 1 y nos llevó varios años enfocados principalmente en eso. Y unos años después dimos el segundo paso tipo PayPal también, que es, ya que estamos haciendo pagos online dentro de Mercado Libre, ¿por qué no hacemos pagos online fuera de Mercado Libre? Y eso nos da una oportunidad para seguir creciendo mucho tiempo.
Después vino el iPhone y Android, etcétera, y a nosotros nos cambió el mundo porque estábamos enfocados en pagos electrónicos, pagos online, que el principal uso era e-commerce o pagos a distancia, y de repente el iPhone o Android, ambos los smartphones nos permitieron hacer pagos en el mundo físico, y dado que en LATAM e-commerce era menos del 10%, en ese momento sería 5% de retail, era un mercado, no sé, por lo menos 20 veces más grande el mundo físico. Claro, ese momento que les cambió el mundo a Galperín y a sus socios es la oportunidad desperdiciada para hacer un Estado más eficiente y que resolviera problemas concretos de la gente. Vuelvo al texto de Cristina. Cuando dice que el Estado se anquilosó, que se engordó, que se convirtió en algo que hoy parece inútil y descartable, y por eso nadie se sensibiliza cuando echan empleados públicos. Bueno, en Brasil, cuando aparecieron el iPhone, el Android y todos esos teléfonos que permitían pagar, el Banco Central, al que criticaban desde acá los kirchneristas por ortodoxo, se puso a pensar cómo hacer para que eso fuera una ventaja para todos los brasileños. Entonces, en Brasil, Galperín no le puede imponer las condiciones que impone acá, aguas abajo, al resto de la gente. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, porque hay un sistema de pagos público. Porque en Brasil, el Pix lo que hace es lo mismo que hace Mercado Pago, pero abierto. Y uno puede pagar con el QR desde mucho antes que acá en Argentina, y pueden cobrar también con QR los que vendan en la calle o en la playa, sin necesidad de pagar estas tremendas comisiones. Bueno, es algo que evidentemente el Estado argentino dejó pasar, pero que tranquilamente podría aprovechar de acá en adelante. Igual que podría aprovechar esto que sigue pensando la sociedad argentina, que los ricos tienen que contribuir en la emergencia social y no verse beneficiados por rebajas de impuestos. Esto es lo que preguntó Analogías. ¿Acuerda usted con un impuesto a los ricos por la emergencia social? Más de la mitad respondió que sí, un 30% respondió que no, un 30% coincidente casi perfectamente con el que votó a Milei en la primera vuelta. Hay lecciones que sacar del pasado reciente y también lecciones que sacar de este presente, a veces pesadillesco, pero que en algún momento se va a convertir en futuro.